Antes de poder aprovechar este poder, antes de poder presenciar los milagros que nos esperan, primero debemos aprender a relajarnos. No la relajación superficial del mero descanso físico, sino la relajación profunda que proviene de comprender tu verdadera naturaleza. Verás, la mayor parte de la humanidad vive en un estado de tensión perpetua, luchando constantemente contra lo que perciben como fuerzas externas. Luchan contra sus circunstancias, luchan contra sus limitaciones, libran una guerra contra su realidad actual. Sin embargo, esta misma lucha es lo que los mantiene atados a las condiciones de las que buscan escapar. El campo cuántico que te rodea y que impregna cada átomo de tu ser no responde a tu lucha, sino a tu estado de conciencia. Es un campo de posibilidades infinitas, un reino donde todas las realidades potenciales existen simultáneamente. Pero para acceder a este campo, para aprovechar sus recursos ilimitados, primero debes cesar tu lucha inútil y aprender el arte de la relajación consciente. No se trata de la relajación de la derrota, sino de la relajación de la confianza absoluta en tu naturaleza divina. Cuando hablo de relajarse en el quantum, me refiero a algo mucho más profundo que simplemente dejar ir la tensión física. Me refiero a liberarte de la falsa creencia de que estás separado del poder creativo del universo. Me refiero a disolver la ilusión de que las circunstancias deben cambiar antes de que puedas sentirte realizado, abundante o en paz. El campo cuántico no conoce tales limitaciones. En el reino cuántico, la causa y el efecto operan según la conciencia, no según las rígidas leyes que parecen gobernar el mundo físico. Considera por un momento la naturaleza misma de la mecánica cuántica. A nivel subatómico, las partículas existen en lo que los científicos llaman superposición, lo que significa que existen en todos los estados posibles simultáneamente hasta que son observadas. El mero acto de observar colapsa esta superposición en una sola realidad. Tú, amigo mío, eres el observador. Tu conciencia es la fuerza que colapsa el infinito en una experiencia puritana. Pero aquí está la clave. No estás observando desde fuera del campo cuántico. Tú eres el campo cuántico observándose a sí mismo. Esta comprensión lo cambia todo cuando realmente comprendes que tú y el poder creativo del universo son uno. Cuando te das cuenta de que tu conciencia no está contenida dentro de tu cuerpo físico, sino que contiene todo tu mundo, entonces la relajación no solo es posible, sino inevitable. ¿Cómo pueden luchar contra ustedes mismos? ¿Cómo pueden estar ansiosos por un futuro que solo existe en su imaginación? ¿Cómo pueden temer circunstancias que no son más que la proyección de sus propios estados de conciencia? El milagro de la manifestación no se produce a través del esfuerzo, sino a través de la asunción, no a través de la lucha, sino a través del conocimiento suave y relajado de que lo que desean ya es suyo. En el campo cuántico, no existe el tiempo tal y como lo entienden ustedes. El pasado, el presente y el futuro son meras construcciones de la mente limitada. En la conciencia, en el eterno ahora, todas las cosas existen simultáneamente. La realidad que deseas no es algo que debas crear. Es algo que simplemente debes seleccionar del menú infinito de posibilidades que ya existen. Pero la selección requiere un estado de conciencia particular. Requiere lo que yo llamo el deseo cumplido. No se trata de esperar, de querer, de necesitar. Se trata de la suposición relajada de que tu deseo ya se ha realizado. Es la sensación suave y segura de tener lo que quieres incluso antes de que aparezca en tu experiencia física. Esta suposición, mantenida de forma coherente y con absoluta convicción, debe manifestarse como tu realidad, porque la conciencia es la única realidad. La razón por la que la mayoría de las personas no logran manifestar sus deseos es que abordan la manifestación desde un estado de carencia. Quieren algo porque sienten que no lo tienen. Esperan un cambio porque no están satisfechos con lo que hay. Pero el campo cuántico responde a tus sentimientos, no a tus palabras, ni siquiera a tus pensamientos. Si sientes carencia, seguirás experimentando carencia. Si sientes necesidad, seguirás experimentando necesidad. El sentimiento de tener es lo que crea el tener. Por eso la relajación es tan importante. Cuando estás relajado,
no te aferras a nada. Cuando estás en paz, no actúas desde la desesperación o la ansiedad. La relajación te permite asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido de forma natural, sin la resistencia que surge al esforzarte demasiado. Te permite encarnar el estado de conciencia que corresponde a tu deseo. Imagina, si quieres, que deseas abundancia económica. El enfoque habitual es centrarse en la falta de dinero, preocuparse por las facturas, luchar y esforzarse por ganar más. Pero este enfoque te mantiene encerrado en la conciencia de la limitación económica. En lugar de eso, relájate y déjate llevar por la sensación de abundancia. ¿Cómo te sentirías si tuvieras todo el dinero que necesitas? ¿Cómo transcurriría tu día? ¿Cuál sería tu estado de ánimo? Asume esa sensación ahora, no como una técnica o un truco, sino como el reconocimiento de una verdad que ya existe en el campo cuántico de posibilidades infinitas. El campo cuántico no sabe nada de tu saldo bancario actual, no sabe nada de tus circunstancias, tu historia o tus limitaciones. Solo conoce la conciencia, solo la sensación que estás experimentando, solo la suposición que estás haciendo sobre ti mismo y tu mundo. Cuando te relajas en la suposición de la abundancia, cuando haces que sentirte rico sea tan natural como respirar, el campo cuántico no tiene más remedio que organizar las circunstancias para que coincidan con esa suposición. Este principio se aplica a todos los ámbitos de tu vida: la salud, las relaciones, la carrera profesional, la expresión creativa. Todos ellos son estados de conciencia antes de convertirse en experiencias físicas. La persona que es naturalmente sana no lucha por mantener su salud, simplemente la da por sentada. La persona que es naturalmente amada no busca desesperadamente el amor, da por sentado que es digna de ser amada. La persona que es naturalmente exitosa no se esfuerza por alcanzar el éxito, da por sentado que lo merece. Pero debo enfatizar que la suposición no es mero pensamiento positivo. El pensamiento positivo, a menudo proviene de un lugar en el que se intenta cambiar lo que es, lo que implica que lo que es tiene poder sobre ti. La verdadera asunción proviene del reconocimiento de que lo que parece ser es solo una sombra de lo que realmente es. Tus circunstancias actuales no son más que los restos de tus asunciones pasadas. No tienen poder para limitar tu futuro, a menos que tú les des ese poder al seguir asumiéndolas. El arte de relajarse en el quantum es el arte de morir a lo que parece ser y renacer a lo que sabes que es verdad. Es morir al viejo que creía en las limitaciones y renacer como el nuevo que conoce su naturaleza divina. Esta muerte y renacimiento no ocurren una sola vez, sino continuamente, momento a momento, a medida que liberas viejas suposiciones y abrazas otras nuevas. Piensa en la oruga que entra en la crisálida, lucha por convertirse en mariposa, se esfuerza, se tensiona y se preocupa por la transformación. No, simplemente se relaja en el proceso, permitiendo que la inteligencia interior perfeccione su obra perfecta. La oruga no se convierte en mariposa, revela que siempre fue una mariposa en potencia. Tú no te vuelves abundante, saludable o amado. Revelas que siempre fuiste todas esas cosas en el campo cuántico de posibilidades infinitas. La lucha, el esfuerzo, el intento, todas son formas de resistencia a tu verdadera naturaleza. Provienen de la falsa creencia de que estás separado del poder creativo del universo, pero cuando te relajas, cuando dejas de lado la necesidad de hacer que las cosas sucedan por la fuerza, permites que la inteligencia infinita que eres se exprese a través de ti. Te conviertes en un canal para los milagros, no porque seas especial, sino porque has recordado lo que realmente eres. Los milagros no son violaciones de las leyes naturales, son la expresión natural de la conciencia que opera según sus propios principios. En el mundo físico, vemos los efectos que siguen a las causas de forma lineal, pero en la conciencia, en el reino cuántico, los efectos pueden preceder a las causas, el tiempo puede trascenderse y lo imposible se vuelve inevitable. Esto no es magia en el sentido de algo sobrenatural, es el funcionamiento natural de la conciencia cuando se libera de las limitaciones del pensamiento tridimensional. Cuando te relajas en el quantum, no le estás pidiendo al universo que te dé algo.
No estás solicitando a una deidad externa que conceda tus peticiones. Estás reconociendo que tú y el universo son uno, que tu conciencia es el poder creativo en sí mismo, y que al cambiar tus suposiciones sobre ti mismo y tu mundo, cambias tu mundo. El universo no te da lo que quieres, el universo te da lo que eres. Esta comprensión conlleva una profunda responsabilidad. Si tú eres el poder creativo, si tu conciencia está dando forma a tu realidad, entonces eres responsable de todo lo que experimentas. Esto no es una carga, sino una liberación. Significa que no estás a merced de fuerzas externas. Significa que no eres víctima de las circunstancias. Significa que tienes el poder de cambiar cualquier cosa en tu vida cambiando tus suposiciones sobre ella. Pero este poder conlleva la necesidad de sabiduría. El campo cuántico responde a tu sentimiento dominante, a tu suposición habitual, a tu estado de conciencia persistente. No responde a tus pensamientos positivos ocasionales ni a tu meditación del fin de semana. Responde a lo que realmente crees sobre ti mismo y tu mundo, a menudo a niveles más profundos que tu mente consciente. Por eso es tan importante la relajación. Cuando estás relajado, puedes observar tus pensamientos y sentimientos sin sentirte abrumado por ellos. Puedes darte cuenta de cuándo estás asumiendo limitaciones en lugar de abundancia, miedo en lugar de amor, separación en lugar de unidad. En este estado de conciencia relajada, puedes redirigir suavemente tu conciencia hacia las suposiciones que sirven a tu mayor bien. El proceso es sencillo, pero no necesariamente fácil. Requiere un cambio fundamental en la forma en que te relacionas con tu experiencia. En lugar de reaccionar a las circunstancias, debes aprender a responder desde un lugar de elección consciente. En lugar de estar a merced de tu mundo, debes reclamar tu posición como su causa. En lugar de esperar el cambio, debes asumir el cambio y permitir que se manifieste en el momento perfecto. El momento, verás, no está bajo tu control. Tu trabajo no es determinar cuándo o cómo se manifestarán tus deseos. Tu trabajo es simplemente asumir la sensación de su cumplimiento y persistir en esa suposición independientemente de las apariencias. El campo cuántico se encargará de organizar las circunstancias perfectas, el momento ideal y la solución más elegante. Tu papel es proporcionar la conciencia que lo hace todo posible. Esto requiere lo que yo llamo un estado mental de sabbat, un estado de descanso de tus labores, una cesación de la lucha, una relajación profunda en la verdad de tu ser. En esta conciencia de sabbat, no estás esperando a que suceda algo. Estás descansando en el conocimiento de que ya ha sucedido. No te estás convirtiendo, estás siendo. No estás tratando de crear. Estás permitiendo que la creación se exprese a través de ti. El sabbat no es un día de la semana, es un estado de conciencia. Es el reconocimiento de que el trabajo está hecho, de que todas las cosas ya son perfectas, de que la realidad que deseas existe en el campo cuántico y simplemente está esperando que la reconozcas. En este estado la ansiedad es imposible, porque no hay nada por lo que estar ansioso. La lucha es innecesaria, porque no hay nada contra lo que luchar. El miedo no tiene sentido, porque sabes que eres uno con la fuente de todo poder. Desde este estado relajado, los milagros se desarrollan de forma natural, no porque los hayas ganado o merecido, sino porque son la expresión natural de la conciencia que opera según sus verdaderos principios. Un milagro es simplemente la aparición en el mundo físico de lo que ya era cierto en la conciencia. Es la materialización de una suposición, la objetivación de un sentimiento, la cristalización de una creencia. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. El milagro no es el cambio externo. El milagro es el cambio en la conciencia que hace que el cambio externo sea inevitable. Cuando te relajas verdaderamente en el quantum, cuando asumes genuinamente el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido, ya has realizado el milagro. Todo lo que sigue es simplemente el desarrollo natural de ese milagro en el mundo de los efectos. Por eso es tan importante la fe, no la fe en algo externo a ti mismo, sino la fe en tu propia naturaleza divina. La fe no es creer en algo que esperas que sea cierto. La fe es la asunción segura de algo que sabes que es cierto.
cuando tienes fe en tu capacidad para asumir cualquier estado de conciencia, cuando tienes fe en el poder de la conciencia para crear la realidad, cuando tienes fe en tu identidad como el poder creativo en sí mismo, entonces la manifestación se vuelve tan natural como respirar. El campo cuántico no está en algún lugar ahí fuera, está aquí y ahora, dentro de ti y como tú. Cada átomo de tu cuerpo vibra con posibilidades cuánticas. Cada pensamiento que piensas crea ondas en el campo cuántico. Cada sentimiento que albergas colapsa ondas de probabilidad y las convierte en experiencias concretas. No estás separado del campo cuántico. Tú eres el campo cuántico tomando conciencia de sí mismo. Cuando comprendes esto de verdad, la relajación se vuelve fácil. ¿Cómo puedes estar tenso cuando sabes que eres el poder creativo? ¿Cómo puedes estar ansioso cuando comprendes que eres el autor de tu experiencia? ¿Cómo puedes tener miedo cuando te das cuenta de que eres la conciencia misma a través de la cual se expresa el infinito? La práctica se vuelve entonces muy sencilla. A lo largo del día, observa cuándo estás tenso, cuándo estás luchando, cuándo estás resistiéndote a lo que es. En esos momentos, recuérdate suavemente tu verdadera naturaleza. Relájate sabiendo que no eres víctima de las circunstancias, sino su creador. Asume la sensación de lo que deseas y descansa en esa suposición como si ya fuera tu realidad. No te preocupes por cómo sucederá. No te preocupes por cuándo ocurrirá. No analices la probabilidad, la viabilidad. Simplemente asume la sensación de que tu deseo se ha cumplido y deja que el campo cuántico haga lo que mejor sabe hacer. Organiza las circunstancias para que coincidan con tu conciencia. Este es el secreto que los místicos han conocido a lo largo de los siglos, expresado ahora en el lenguaje de la física cuántica. La conciencia es la única realidad. Todo lo demás es simplemente la conciencia expresándose en diversas formas. Cuando cambias tu conciencia, cambias tu mundo. Cuando te relajas en tu verdadera naturaleza, como el poder creativo mismo, los milagros no solo son posibles, sino inevitables. Ha llegado el momento de dejar de vivir como un mendigo en un mundo de abundancia infinita. Ha llegado el momento de dejar de luchar contra circunstancias que solo existen porque tú las has asumido. Ha llegado el momento de relajarte en el campo cuántico de posibilidades infinitas y permitir que los milagros se desarrollen a través de ti y para ti. No estás separado del poder que crea mundos. Tú eres ese poder expresándose a través del prisma único de tu conciencia individual. Cuando comprendas verdaderamente esto, cuando te relajes completamente en esta verdad, todo tu mundo se transformará, no a través de la lucha, ni del esfuerzo, ni del intento, sino a través del simple y elegante acto de asumir tu naturaleza divina y descansar en esa suposición. El campo cuántico está esperando tu reconocimiento. Las posibilidades infinitas están flotando en superposición, esperando que tu conciencia las colapse en tu realidad. La única pregunta es, ¿qué elegirás asumir sobre ti mismo y tu mundo? ¿En qué sentimiento te relajarás? ¿Qué versión de ti mismo decidirás ser? La elección es tuya, y el poder para manifestar esa elección reside ahora en ti, no en algún momento futuro en el que los maestros tengan razón, no cuando hayas aprendido más o te hayas convertido en más, sino ahora en este mismo instante, porque el campo cuántico no conoce el retraso. Cuando asumes que está hecho, cuando crees que se ha logrado, cuando te relajas en la verdad de tu ser, los milagros comienzan a suceder automáticamente. Así que te dejo con esta instrucción. Relájate, pero no en la pasividad, sino en el poder, no en la resignación, sino en el reconocimiento, no en la derrota, sino en la certeza absoluta de tu naturaleza divina. Relájate en el campo cuántico de posibilidades infinitas y observa cómo tu mundo se transforma para igualar la majestuosidad de tu verdadera identidad. Tú eres el poder operante, tú eres la fuerza creativa, tú eres la conciencia misma que aparece como humano por el puro placer de crear a través de la limitación. Cuando recuerdes esto, cuando te relajes en este conocimiento completo, descubrirás que los milagros no son excepciones raras a la ley natural, sino la expresión natural de la conciencia operando de acuerdo con sus verdaderos principios.
El campo cuántico es tu verdadero hogar, y en ese campo todo es posible. Todos los sueños ya se han cumplido, y todos los milagros están simplemente esperando a que los reconozcas con tranquilidad. Entra ahora en ese campo. Asume tu naturaleza divina. Relájate en el campo cuántico y deja que los milagros se desarrollen con la misma naturalidad con la que florecen las flores en primavera. Esta es tu herencia, tu derecho de nacimiento, tu verdadera naturaleza. No es algo que debas ganar o conseguir, sino algo que simplemente debes recordar y asumir. En el campo cuántico de la conciencia, ya eres todo lo que siempre has querido ser. Relájate en esa verdad y observa cómo tu mundo exterior se transforma para igualar la perfección que siempre ha sido tu verdadera realidad. El milagro no está por llegar, el milagro está aquí. La abundancia no se acerca, la abundancia está presente. El amor no está en camino, el amor es ahora. Todo lo que debes hacer es relajarte en el campo cuántico de posibilidades infinitas y permitir que lo que ya es verdad en tu conciencia se manifieste en tu experiencia. Tu viaje hacia el despertar comienza con este único paso, la aceptación relajada de tu naturaleza divina. A partir de esa aceptación, todo lo demás fluye. A partir de ese reconocimiento surgen todos los milagros. A partir de esa relajación, sabiendo que todo tu mundo renace a imagen y semejanza de tu más elevada comprensión de ti mismo. El quantum espera tu reconocimiento. El infinito te llama para que recuerdes tu verdadero nombre. El poder creativo del universo te invita a reclamar tu lugar legítimo como su expresión consciente. ¿Responderás? ¿Te relajarás en la verdad de lo que eres? ¿Permitirás que los milagros se desarrollen a través del simple acto de asumir tu naturaleza divina? La elección es tuya, el poder está dentro de ti, el momento es ahora. Relájate en el quantum y deja que los milagros se desarrollen como la expresión natural de la conciencia que se reconoce a sí misma como el único poder creado en el universo. Esta es tu verdad, tu realidad, tu destino. Acéptalo, asúmelo, relájate en ello y observa cómo tu mundo se transforma en el reflejo perfecto de tu conciencia divina. El universo, este vasto poder inteligente que nos rodea, que vive en nosotros, que somos nosotros, no responde a tus deseos, y sin embargo, esta es la verdad más liberadora que jamás encontrarás, porque revela la ley real que da forma a tu mundo, la falacia del deseo. Pero Neville, dirás, me han enseñado que debo desear las cosas intensamente para atraerlas. Esto, queridos amigos, es la primera ilusión que debemos disipar. El deseo, por su propia naturaleza, es una admisión de carencia. Cuando dices quiero, estás declarando al universo que no tienes, y el universo, que es el espejo perfecto de la conciencia, refleja precisamente ese estado de no tener. Considera por un momento lo que realmente implica la palabra querer. Querer es no tener, es permanecer en un estado de ausencia, mirando hacia afuera, hacia algo que no posees. Y mientras permaneces firmemente en esta conciencia de ausencia, la ley, que no hace distinción entre las personas, sino solo entre los estados, debe seguir, proporcionándote experiencias que coincidan con esta conciencia de carencia. Conocí a un hombre en Nueva York que durante años proclamó su deseo de abundancia financiera. Todos los días afirmaba, quiero riqueza, quiero estar libre de deudas. Sin embargo, año tras año su situación financiera se deterioraba. Un día, desesperado, vino a mí y le compartí lo que ahora comparto con ustedes. El universo no le estaba fallando. Estaba respondiendo con perfecta precisión a su conciencia de querer, de ausencia, de carencia, el estado al que responde el universo. Si el universo no responde a eso, ¿a qué responde? Responde infaliblemente a tu estado de ser, a lo que afirmas ser en lo más profundo de tu conciencia. Al universo no le importa lo que quieres, solo le importa lo que eres. En cada momento de tu existencia ocupas un estado. Estos estados son innumerables, pero en este preciso momento te encuentras en un estado. Puede ser un estado de salud o enfermedad, riqueza o pobreza, amor o soledad. Y el universo, con precisión matemática, te entrega experiencias que corresponden a ese estado. Yo soy estas dos palabras
son las más poderosas de toda la existencia. Lo que sea que siga a yo soy, da forma a tu realidad. Cuando declaras estoy enfermo, el universo no analiza si deseas la enfermedad. Simplemente te devuelve experiencias que coinciden con esa declaración. Cuando declaras soy rico, aunque tu cuenta bancaria parezca vacía, estás pasando a un estado al que el universo debe responder. Lo que muchos no se dan cuenta es que no es necesario esperar a tener pruebas externas para afirmar un nuevo estado de ser. De hecho, las pruebas solo seguirán a tu suposición previa. Como te he dicho una y otra vez, la imaginación crea la realidad, pero no es lo que imaginas como algo lejano o separado de ti mismo, es lo que imaginas que eres, el sentimiento que pido al secreto. Mi querido público, aquí nos acercamos al meollo de la cuestión. El universo no responde a tus pensamientos, ni a tus palabras, ni siquiera a tus declaraciones ocasionales. Responde a tu sentimiento constante, a tu estado emocional, al estado de ánimo que impregna tu ser. Los sentimientos son el lenguaje del alma, son la verdadera comunicación entre tú y el poder divino que da forma a tu mundo. Cuando te sientes rico, eres rico en conciencia y el universo debe responder a este estado. Cuando te sientes amado, eres amado en conciencia y tu mundo se remodela para reflejar esta verdad. Recuerdo a una joven que asistía a mis conferencias en Los Ángeles. Durante años había estado buscando una relación amorosa, pasando de un encuentro decepcionante a otro. Quiero ser amada, decía con lágrimas en los ojos, y sin embargo, día tras día, caminaba por el mundo con la sensación de no ser amada y de no ser deseada. Le aconsejé que dejara de desear y que, en su lugar, antes de dormir, asumiera la sensación de ser profundamente amada. Le dije, siente el calor de unos brazos amorosos que te rodean. Siente la certeza absoluta de que eres amada más allá de toda medida. Siguió esta instrucción no una vez, sino noche tras noche. En un mes, todo su comportamiento había cambiado. Ya no se movía por el mundo como alguien que buscaba amor, sino como alguien que sabía que era amada. Y como siempre ocurre cuando uno asume un nuevo estado, su realidad externa se reorganizó para ajustarse a su conocimiento interior. La relación amorosa que había buscado apareció en su vida, aparentemente por casualidad, pero perfectamente alineada con la ley. Vivir desde el final. Si el universo responde a tu estado de ser, entonces el gran secreto de la manifestación es asumir el estado de tu deseo cumplido. A esto me refiero cuando hablo de vivir desde el final. Cuando vives desde el final, no miras hacia un futuro deseado, lo experimentas como un hecho presente en tu imaginación, y la imaginación, cuando se combina con el sentimiento, es la esencia misma de la información de la realidad. Piensa en ello. Cada invento, cada edificio, cada obra de arte existió primero en la imaginación de alguien antes de manifestarse en el mundo físico. Los hermanos Wright imaginaron el vuelo humano antes de crear el primer avión. Miguel Ángel vio a David dentro del mármol antes de que su cincel tocara la piedra. Del mismo modo, la vida que deseas ya existe en potencia, esperando que asumas su realidad y tu conciencia. El universo no necesita crearla de nuevo, solo necesita mover las piezas existentes de tu vida para que coincidan con tu convicción interior. Conocí a un médico que soñaba con abrir una clínica para atender a quienes no podían pagar la atención médica. Durante años decía, quiero abrir mi clínica. Sin embargo, seguía con su práctica convencional. Cuando comprendió el principio que estoy compartiendo con ustedes esta noche, comenzó a asumir el estado de estar ya dirigiendo la clínica de sus sueños. Cada noche, antes de dormir, imaginaba que entraba por las puertas de su clínica. Sentía la satisfacción de tratar a los pacientes independientemente de su capacidad de pago. Escuchaba sus palabras de gratitud. Experimentaba la realización del propósito de su vida, no como un acontecimiento futuro, sino como una realidad presente. En 6 meses, una serie de acontecimientos aparentemente inconexos llevaron a la realización de este sueño. Se liberó un edificio precisamente en el lugar que había imaginado. La financiación apareció de fuentes inesperadas. Una empresa que estaba renovando su equipo donó material médico. El universo no respondió a sus años de deseo,
respondió inmediatamente, cuando asumió el estado de ser ya lo que deseaba ser. El lis impersonal. Amigos míos, debo enfatizar que la ley de la que hablo es totalmente impersonal. No juzga si tus deseos son nobles o no, espirituales o materiales. Simplemente responde al estado en el que te encuentras. Por eso encontrarás tantos santos como criminales que comprenden la ley y la utilizan eficazmente. El santo asume el estado de comunión con Dios y experimenta revelaciones divinas. El criminal asume el estado de robo exitoso y encuentra oportunidades para obtener ganancias ilícitas. La ley en sí misma es neutral. Es la conciencia del individuo la que determina cómo funcionará la ley en su experiencia personal. No estoy sugiriendo que utilicen este conocimiento con fines cuestionables. Simplemente estoy ilustrando que el universo no emite juicios morales sobre sus deseos. Simplemente te refleja el estado que has elegido ocupar. Comprender esto debería liberarte de cualquier creencia persistente de que de alguna manera debes ser digno de tus deseos. La única dignidad necesaria es tu voluntad de asumir el estado del deseo cumplido. El universo no responde a tu dignidad, responde a tu conciencia. El Sabbat descansa sobre la suposición. Una vez reconocido que el universo no responde a tus deseos, sino a tu estado de ser, surge naturalmente la pregunta: ¿cómo mantenemos el estado deseado el tiempo suficiente para que se convierta en nuestra realidad física? La respuesta se encuentra en lo que las escrituras antiguas llaman el Sabbat. El Sabbat no es simplemente un día de la semana, es un estado de conciencia. Es ese momento en el que descansas de tus labores, sabiendo que lo que has estado buscando ya es tuyo en tu conciencia. Cuando Dios completó la obra de la creación, descansó sabiendo que había terminado. De la misma manera, una vez que has asumido el estado de tu deseo cumplido, debes descansar en esa suposición, sabiendo que el trabajo está completo en el nivel de la conciencia y que su manifestación física está asegurada. Este descanso no es inactividad. Seguirás realizando tus tareas diarias, pero lo harás desde un nuevo estado de ser, llevando dentro de ti la tranquila confianza de que lo que has asumido en tu conciencia debe, por ley, convertirse en tu experiencia física. A menudo he contado la historia de un hombre que deseaba un ascenso en su empresa. Durante meses había sido pasado por alto a pesar de sus cualificaciones. Cuando aprendió este principio, comenzó a asumir la sensación de ocupar ya el nuevo puesto. Mentalmente, escuchaba las felicitaciones de sus colegas. Sentía la satisfacción del aumento de responsabilidad y de la remuneración. Una vez asumido este estado, se relajó en su suposición. No buscaba ansiosamente señales de su ascenso. No hablaba repetidamente de su deseo con sus compañeros. Simplemente sabía con una convicción inquebrantable que en su conciencia el ascenso ya era suyo. 2 semanas más tarde, fue llamado al despacho de su superior, quien le informó de que, debido a una reorganización de la empresa, se había creado un nuevo puesto que se ajustaba perfectamente a sus habilidades y le ofrecía un ascenso aún mayor del que había imaginado. El universo no había respondido a su deseo, sino a su ser, al poder creativo de la revisión. Hay momentos, queridos amigos, en los que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nos encontramos atrapados en estados indeseables. Quizás hemos vivido durante tanto tiempo con la conciencia de una enfermedad, de dificultades económicas o de relaciones inestables que nos parece imposible asumir un nuevo estado. En esos momentos, podemos emplear la poderosa técnica de la revisión. La revisión es el arte de reimaginar acontecimientos pasados para alinearlos con nuestro estado deseado. No se trata de una mera ilusión o de negar la realidad. Es una reestructuración consciente de nuestra relación con el pasado. Piensa que lo que llamamos pasado solo existe en nuestra memoria, y la memoria no es fija, es fluida y está sujeta a una reinterpretación constante. Al revisar nuestros recuerdos, alteramos los cimientos sobre los que se sustenta nuestro estado actual. Recuerdo a una mujer que había tenido una amarga discusión con su hermana, lo que provocó años de distanciamiento. El recuerdo de esa discusión envenenaba sus pensamientos
y la mantenía en un estado de resentimiento y pérdida. Cuando aprendió el principio de la revisión, comenzó cada noche a reimaginar esa conversación crucial. En su imaginación, sustituyó las palabras duras por expresiones de comprensión. Sintió la calidez de la reconciliación en lugar del frío del rechazo. Noche tras noche, revisó ese recuerdo hasta que la nueva versión le pareció más real que la experiencia original. Al cabo de un mes, recibió una carta de su hermana en la que le expresaba su deseo de sanar su relación. El universo no respondió a los hechos históricos, sino al estado de conciencia revisado de la mujer. El poder de tus suposiciones. Amigos míos, profundicemos en lo que realmente da forma a vuestra realidad. Vuestras suposiciones, incluso aquellas de las que no sois conscientes, se proyectan constantemente en vuestra experiencia. Estas suposiciones no son meros pensamientos, son convicciones profundamente arraigadas sobre vosotros mismos y el mundo que colorean vuestra percepción y atraen experiencias correspondientes. Muchos pasan por la vida sin examinar nunca sus suposiciones fundamentales. Asumen que la vida es difícil, que las personas no son dignas de confianza. El éxito es para unos pocos afortunados o el amor es efímero. Y mientras se aferran a estas suposiciones, la ley les entrega fielmente experiencias que las confirman. Conocí a un hombre de negocios que, a pesar de su inteligencia y ética de trabajo, se encontraba repetidamente en empresas fallidas. Cuando examinamos sus suposiciones, descubrimos que en lo profundo de su conciencia yacía la convicción de que el éxito requiere lucha y que cualquier cosa que se obtiene fácilmente no es verdaderamente valiosa. Con este entendimiento, es de extrañar que el universo le presentara una lucha tras otra. No estaba experimentando esas dificultades porque el universo fuera indiferente a sus deseos. Las estaba experimentando porque el universo respondía perfectamente a sus suposiciones sobre la naturaleza del éxito. Una vez que reconoció esas suposiciones ocultas, comenzó a trabajar deliberadamente para asumir lo contrario. El éxito fluye hacia mí con facilidad, afirmaba antes de dormir. Mi prosperidad beneficia a todos los que me rodean. A medida que persistía en estas nuevas suposiciones, sus circunstancias externas se transformaron gradualmente para ajustarse a su K-base interior, el acto imaginario. Entonces, ¿cómo podemos pasar eficazmente de nuestro estado actual al estado deseado? A través de lo que yo llamo el acto imaginario, un ejercicio deliberado de la conciencia en el que dejamos temporalmente de lado la realidad física y nos sumergimos en la realidad que deseamos experimentar. El acto imaginario no es soñar despierto ni fantasear ociosamente. Es un uso controlado y deliberado de la imaginación para crear una experiencia sensorial rica en la que se cumple tu deseo. Durante el acto imaginario, cierras temporalmente la puerta al mundo de los sentidos y te abres al mundo de las posibilidades infinitas. Para que este ejercicio sea eficaz, debe incluir detalles sensoriales. Si deseas una nueva casa, no basta con verla. Debes sentir el pomo de la puerta en tu mano, oír tus pasos en el suelo, oler el aire fresco, tocar la textura de las paredes. Debes ocupar la escena como si estuviera físicamente presente. El poder del acto imaginario no reside en su duración, sino en su intensidad. Un solo momento de inmersión completa en la sensación de que el deseo se ha cumplido puede ser más eficaz que horas de visualización a medias. La clave es lograr lo que yo llamo la sensación de realidad, ese momento en el que tu experiencia imaginativa se siente tan sólida y sustancial como cualquier experiencia física. Enseñé este principio a un joven artista que había luchado durante años para que su trabajo fuera reconocido. Cada noche realizaba un acto imaginario en el que se situaba en una galería rodeado de sus cuadros. Escuchaba palabras específicas de aprecio de los asistentes. Sentía la tranquila satisfacción del reconocimiento artístico. En 3 meses, fue invitado a participar en una exposición colectiva en esa prestigiosa galería. El mismo reconocimiento que había estado imaginando. El universo no respondió a sus años de deseo de reconocimiento, sino a su suposición de que ya lo había recibido. La Lola de la cosecha idéntica.
Existe un principio articulado en diversas tradiciones espirituales que dice que se cosecha lo que se siembra. Prefiero pensar en ello como la ley de la cosecha idéntica. Todo lo que se siembra en la conciencia, a través de supuestos, sentimientos y actos imaginarios coherentes, acabará floreciendo en experiencias externas correspondientes. Esta ley funciona con precisión matemática. Si se siembra maíz, no se puede cosechar trigo. Si se siembran supuestos de carencia, no se puede cosechar abundancia. Si se siembran sentimientos de indignidad, no se pueden cosechar experiencias de valoración y aprecio. Muchos malinterpretan este principio y creen que si tienen pensamientos positivos de vez en cuando, mientras mantienen una conciencia de limitación, de alguna manera obtendrán resultados positivos. Pero los pensamientos ocasionales tienen poco poder frente a las suposiciones profundamente arraigadas que rigen tu sentido básico de identidad y posibilidad. No es lo que piensas de vez en cuando, sino lo que asumes constantemente, que eres lo que crea tu realidad. Tu cosecha siempre será idéntica a las semillas que has plantado en tu conciencia. Recuerdo a una profesora que acudió a mí desesperada por sus alumnos revoltosos. Quiero que sean respetuosos y participativos, me dijo. Sin embargo, cada día entraba en el aula asumiendo que habría conflictos y resistencia. Su conciencia estaba llena de semillas de lucha en el aula. Le aconsejé que plantara nuevas semillas para asumir que sus alumnos eran capaces, estaban interesados y tenían una inclinación natural hacia el orden. Antes de cada clase, debía imaginar la sensación de enseñar a alumnos participativos y respetuosos. Sentiría la satisfacción de un intercambio educativo significativo. En pocas semanas, el ambiente en su clase se transformó. El universo no respondió a su deseo de que sus alumnos se comportaran mejor, sino a su suposición de que ya estaba experimentando interacciones ideales en el aula. Persistencia hasta que se convierta en algo natural. Queridos amigos, la transición de un estado a otro rara vez es instantánea en su manifestación física. Aunque el cambio de conciencia puede ocurrir en un instante, la reorganización de tus circunstancias externas suele desarrollarse a lo largo del tiempo. La clave para una manifestación exitosa es la persistencia, no la persistencia forzada de obligarse a creer algo en contra de toda evidencia, sino la persistencia natural que proviene de conocer la ley y confiar en su funcionamiento. Cuando asumes por primera vez un nuevo estado, puede parecer artificial, como llevar ropa que no te queda bien, pero con una atención constante para mantener este estado en la conciencia, con el tiempo se convierte en tu concepto natural de ti mismo. Cuando se alcanza esta naturalidad, la manifestación de tu deseo está asegurada. He observado que muchos abandonan su trabajo imaginativo demasiado pronto, asumen el estado del deseo cumplido durante unos días, no ven pruebas físicas inmediatas y concluyen que el principio no funciona. Lo que no se dan cuenta es que la manifestación sigue un periodo de gestación natural. Al igual que una semilla plantada en la tierra necesita tiempo para brotar y crecer, había un vendedor que soñaba con duplicar sus ingresos. Siguiendo estos principios, asumió el estado de estar ganando ya la cantidad deseada. Durante semanas mantuvo esta suposición sin ver ningún cambio en sus cheques de comisiones. Otros menos decididos habrían abandonado la práctica, pero él persistió. En la 9ª semana, le ofrecieron un puesto como jefe de un equipo de vendedores, un cargo que le permitía duplicar con creces sus ingresos. El universo había estado respondiendo a su suposición todo el tiempo, reorganizando las circunstancias de formas que él no podía haber previsto para cumplir la esencia de su deseo. La diferencia entre desear y asumir. Al acercarnos al final de nuestro debate, debo hacer hincapié en la diferencia crucial entre desear algo y asumirlo como un hecho en la conciencia. Esta diferencia marca la diferencia entre quienes utilizan la ley con éxito y quienes permanecen perpetuamente decepcionados. Desear sitúa tu deseo en un futuro imaginario que nunca llega. Mantiene la separación entre tú y tu deseo. Algún día, el que desea dice, tendré lo que quiero. Y con esta declaración se aseguran de que su deseo permanezca para siempre lejano. Asumir, por el contrario, colapsa el tiempo. Trae tu deseo al momento presente como un hecho consumado. Ahora soy lo que deseo ser, declara quien asume. Y con esta
declaración se unen con su deseo, convirtiéndose en su conciencia en lo que buscan ser en su experiencia. El universo no responde a tus deseos, responde a tus suposiciones. No te da lo que quieres, te da lo que eres. El gran secreto, entonces, es asumir que eres lo que buscas y a partir de esta suposición, vivir y actuar como si ya lo fueras. Conocí a una mujer que deseaba reconciliarse con su hijo distanciado. Durante años había intentado restablecer el contacto enviándole cartas y mensajes que no obtenían respuesta. Cuando aprendió estos principios, cesó sus esfuerzos externos y se centró en asumir el estado de ya tener una relación amorosa con su hijo. Cada noche, antes de dormir, imaginaba una escena que implicaba su reconciliación. Sentía la alegría de haber recuperado la conexión. Oía su voz expresándole amor y perdón. Persistió en esta práctica, transfiriendo su energía de desear una reconciliación futura a experimentar una armonía presente. En 2 meses, recibió una llamada de su hijo, la primera en más de 3 años. La conversación condujo a un encuentro que llevó a la sanación de su relación. El universo no respondió a su deseo de reconciliación, sino a su suposición de que era un hecho consumado, vivir en un estado de abundancia. Amigos míos, al concluir esta charla, quiero abordar el deseo más común expresado por quienes asisten a mis conferencias, el deseo de mayor abundancia, prosperidad y libertad financiera. Muchos abordan este deseo desde una conciencia de carencia. Ven el dinero como algo externo a ellos mismos, por lo que deben luchar para conseguirlo. Creen que hay una cantidad limitada de riqueza y que deben competir con los demás para asegurarse su parte. Y mientras mantienen esta conciencia, el universo les proporciona fielmente experiencias de dificultades económicas y limitaciones. La verdad es que la abundancia no es algo que se obtiene, es un estado en el que se encuentra. Cuando vives en un estado de abundancia, te sientes conectado con la fuente infinita del universo. Sabes con una convicción inquebrantable que todas tus necesidades se satisfacen no a partir de una fuente externa limitada, sino de la fuente ilimitada que hay en tu interior. Desde este estado, actúas no por desesperación, sino por inspiración. Tomas decisiones no por miedo, sino por una sensación de seguridad y posibilidad. Y a medida que vives desde este estado, el universo se reorganiza para reflejar tu conciencia de abundancia. Recuerdo a una mujer que había vivido durante años con ansiedad financiera, preocupada constantemente por pagar sus facturas. Cuando aprendió estos principios, comenzó a vivir desde el estado de abundancia. Cada noche se dormía sintiendo el alivio y la gratitud de tener más que suficiente. Durante el día caminaba por el mundo con esta sensación de abundancia, independientemente del saldo de su cuenta bancaria. En 3 meses aparecieron en su vida oportunidades para aumentar sus ingresos. Una habilidad que había desarrollado como hobby se convirtió en la base de un negocio rentable. Una inversión que había hecho años atrás aumentó repentinamente de valor. El universo respondió no a su deseo de abundancia, sino a su abundancia en la conciencia. La última palabra, fe en la ley. Esta noche hemos cubierto mucho terreno explorando la profunda verdad de que el universo no responde a tus deseos, sino a tu estado de ser. Para concluir, me gustaría dejaros con una última reflexión sobre el papel de la fe en la aplicación de esta ley. La fe en el contexto de la manifestación no es una creencia ciega en algo para lo que no hay pruebas. Es la convicción que nace de comprender que la ley opera con precisión matemática. Es la certeza de que cuando asumes un estado de conciencia, el universo debe proporcionarte experiencias que coincidan con ese estado. Esta fe no es algo que debas esforzarte por alcanzar. Surge de forma natural de la comprensión intelectual y experiencial de la ley. Cuanto más observes la ley en funcionamiento en tu propia vida, más fuerte se volverá tu fe hasta que se transforme en conocimiento. Empieza esta noche a practicar lo que has aprendido. Elige un deseo que hasta ahora te haya sido imposible alcanzar. En lugar de desearlo, asume el estado de poseerlo ya. Crea una escena imaginaria que implique este cumplimiento. Siente la realidad de esta escena. Duerme en este estado. Mantén esta suposición durante las horas en que estés despierto y observa cómo el universo, con perfecta fidelidad,
Remodela tu mundo exterior para que coincida con tu convicción interior. Recuerda siempre que al universo no le importa lo que tú quieres, le importa lo que tú eres. Asume que eres lo que buscas y, por ley, debes convertirte en ello en la experiencia. Mis queridos amigos, ha sido un honor compartir estos principios con vosotros esta noche. Que los utilicéis sabiamente para crear una vida llena de satisfacción, alegría y servicio a vuestros semejantes. Porque, al final, el mayor uso de esta ley no es simplemente adquirir posesiones, sino convertirte en la expresión más plena de tu potencial moribundo. Id ahora con la confianza de que el poder que da forma a las vidas del mundo está dentro de vosotros, respondiendo siempre a vuestra conciencia. El universo espera vuestra orden, entregada no a través del deseo, ni de la súplica, sino a través de la tranquila asunción de que ya sois lo que deseáis ser. Muchos de vosotros estáis aquí sentados esta noche, atrapados en estados de espera, esperando una mejor salud, esperando la abundancia económica, esperando que el amor entre en vuestra vida, esperando el reconocimiento, esperando la paz mental. Pero os digo que esperar es la antítesis de la creación. En el reino de la imaginación, que es el reino de Dios, porque Dios y vuestra maravillosa imaginación humana son uno, y allí tampoco hay espera, solo existe el eterno ahora. Examinemos las palabras de las Escrituras, porque todas las Escrituras son un drama psicológico que tiene lugar en lo más profundo de vuestro ser. En el libro del Apocalipsis leemos: «He aquí, yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y cenaré con él, y él conmigo». Esta puerta no es una entrada física, sino la puerta de vuestra conciencia. Vuestro milagro está llamando ahora mismo, pidiendo entrar en vuestro mundo. ¿Lo dejaréis entrar? El gran error que comete la humanidad es creer que los milagros son acontecimientos externos que nos suceden a través de alguna fuerza ajena a nosotros mismos. Esta es la gran ilusión. La verdad absoluta que os estoy revelando esta noche es que los milagros no son acontecimientos externos, sino suposiciones internas. Cuando asumís la sensación de que vuestro deseo se ha cumplido, cuando vivís desde el final como si vuestro deseo fuera ya un hecho consumado, estáis realizando el mayor milagro. Recuerdo a una señora que acudió a mí sumida en la desesperación. Llevaba 15 años separada de su hijo. Las batallas legales, la distancia geográfica y las disputas familiares habían creado lo que parecía una barrera insuperable entre ellos. Había intentado todo lo que el mundo exterior le ofrecía: abogados, mediadores, cartas, llamadas telefónicas, pero todo fue en vano. Entonces descubrió este principio. En lugar de quedarse en el estado de separación, que solo perpetuaba esa realidad, comenzó a dormir cada noche, asumiendo que su hijo había vuelto a su vida. Se dormía, sintiendo la alegría de su reencuentro, escuchando su voz, sintiendo su abrazo. En 3 semanas, tras 15 años de separación, sonó su teléfono. Era su hijo, que llamaba desde un pueblo cercano para preguntarle si podía ir a verla. El puente externo se construyó porque primero se había establecido el puente interno en su imaginación. Así es como llegará tu milagro, no luchando contra las circunstancias actuales, ni forzando acontecimientos externos, sino asumiendo en lo más profundo de tu conciencia que ya eres lo que deseas ser, porque la conciencia es la única realidad y todo lo demás es solo su sombra. A muchos de vosotros se os ha enseñado a creer que vuestros deseos son demasiado grandiosos, que debéis ser prácticos, razonables y conformaros a las limitaciones del mundo que os rodea. Esta es la mayor mentira que se ha perpetuado jamás sobre la humanidad. La verdad es que vuestra conciencia no conoce limitaciones, y el milagro que buscáis solo está limitado por vuestra capacidad para imaginarlo como real. La Biblia nos dice: todo es posible para el que cree. Pero, ¿qué significa creer? No significa aceptar intelectualmente algo como verdadero. La verdadera creencia es la aceptación completa de tu deseo como un hecho ya existente. Es cuando tu conversación interior y tus estados emocionales están en completa alineación con tu deseo cumplido. Cuando realmente crees, dejas de intentar que las cosas sucedan
porque en tu conciencia ya han sucedido. Quiero que comprendas algo fundamental sobre la naturaleza de tu milagro. El intervalo de tiempo entre tu suposición y su manifestación física es simplemente un recurso de tu mundo tridimensional. En la cuarta dimensión de la conciencia, donde reside tu imaginación, tu milagro ya existe en su totalidad. La apariencia del tiempo es simplemente el movimiento de los acontecimientos a través de la pantalla de tu mundo tridimensional. Muchos de vosotros os rendís justo antes de que vuestro milagro se manifieste físicamente. Plantáis la semilla en la conciencia asumiendo la sensación de que vuestro deseo se ha cumplido, pero luego la desenterráis repetidamente para ver si está creciendo. Ningún agricultor esperaría una cosecha desenterrando continuamente sus semillas para comprobar su progreso. Del mismo modo, debes permitir que tu subshan eche raíces en el primer suelo de tu conciencia sin interferencias. Permíteme compartir contigo otro principio que es crucial para la manifestación de tu milagro. Aquello en lo que te enfocas se expande. Si te enfocas en la ausencia de tu deseo, en la carencia, en la espera, en el no tener, entonces ese estado de conciencia se expandirá y perpetuará. Pero si te enfocas en la presencia de tu deseo, en la sensación de tenerlo ahora, ese estado se expandirá y se exteriorizará en tu mundo. Hay una historia en la Biblia sobre una mujer con un problema de hemorragia que tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada al instante. Jesús le dijo, «Tu fe te ha salvado». Ahora bien, ¿quién es este Jesús de la historia? Es tu maravillosa imaginación humana, y la fe de la mujer no era una esperanza pasiva de que algún día se curaría. Era una suposición activa de que al tocar el manto, al entrar en contacto con el poder de la imaginación, se curaría en ese momento. Y así fue. Tu milagro funciona según el mismo principio, requiere tu suposición activa, tu convicción total de que se ha cumplido. El mundo puede presentarte 1000 razones por las que tu deseo no puede cumplirse. Las circunstancias pueden parecer contradictorias con la posibilidad de tu milagro. La gente puede desanimarte con su pensamiento limitado, pero yo te digo con absoluta autoridad que todas las pruebas externas son solo el producto de suposiciones pasadas. No tienen poder para impedir que nuevas suposiciones remodelen tu mundo. No te desanimes por las apariencias. Las apariencias son sombras, mientras que tu conciencia es la sustancia. Como dice Neville, el secreto de la manifestación no reside en manipular las sombras, sino en cambiar la sustancia de la que se proyectan. Cuando cambias tu concepto de ti mismo, cuando asumes un nuevo estado de conciencia, las sombras deben adaptarse. Ahora hablemos de la persistencia. Muchos de vosotros estáis a punto de rendiros. Habéis intentado aplicar estos principios, pero aún no habéis visto la evidencia física de vuestros deseos. Quizás incluso hayáis llegado a la conclusión de que estos principios no funcionan para vosotros. Déjame decirte por qué esta conclusión es falsa y por qué debes persistir. La ley de la asunción es solo eso, una ley. Es tan consistente e inquebrantable como la ley de la gravedad. No funciona a veces y falla a otras. Siempre está operando, seas consciente de ello o no. Si tu deseo aún no se ha manifestado, no es porque la ley haya fallado, es porque aún no has asumido plenamente la conciencia de tener tu deseo. Es posible que aún existan suposiciones contradictorias operando bajo la superficie de tu conciencia. Recuerda las palabras de las Escrituras, que la paciencia haga su obra perfecta, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La paciencia en este contexto no significa esperar pasivamente a que algo suceda. Significa mantener tu suposición independientemente de las apariencias hasta que se haya construido el puente de incidencia que conduce al banquete dentro de la manifestación de tu deseo. Hay un momento perfecto para la exteriorización de tus deseos, un momento divino que el intelecto humano no puede calcular. Este momento divino no está determinado por un reloj externo, sino por la saturación completa de tu conciencia con el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido. Cuando ya no haya ningún conflicto en tu mente, cuando hayas aceptado completamente tu deseo como un hecho consumado, entonces el milagro deberá producirse. He visto a innumerables personas
que estaban a punto de rendirse, que lo habían intentado todo y estaban dispuestas a abandonar sus sueños, solo para descubrir que su milagro estaba a la vuelta de la esquina. Si se hubieran rendido, nunca habrían sido testigos de la manifestación que ya estaba en marcha. Piensa en Elías, en la Biblia, que rezó para que lloviera durante una sequía devastadora. Después de su oración, envió a su sirviente a mirar hacia el mar en busca de cualquier señal de lluvia. El criado regresó 6 veces diciendo que no había nada, pero a la 7ª vez informó de que veía una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que se elevaba sobre el mar. De esa pequeña nube cayó un aguacero torrencial que puso fin a la sequía. Tu milagro puede comenzar como una pequeña nube en el horizonte, un sutil cambio en las circunstancias, una llamada telefónica inesperada, un encuentro fortuito, una nueva idea. No desprecies estos pequeños comienzos, porque son la primera prueba física del enorme cambio que ya se ha producido en tu conciencia. Cuando Jesús se presentó ante la tumba de Lázaro, que llevaba 4 días muerto, no rezó para que Lázaro resucitara. En lugar de eso dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Dio las gracias antes de que hubiera ninguna prueba física del milagro. Este es el secreto del agradecimiento anticipado. Cuando das gracias por tu milagro como si ya hubiera ocurrido, estás estableciendo en tu conciencia la condición misma que se objetivará en tu mundo. Exploremos otra dimensión de este principio. Muchos de vosotros creéis que vuestro milagro requiere la cooperación de personas específicas o la disposición de circunstancias particulares. Pensáis que si vuestro jefe os diera ese ascenso, si esa persona os amara, o si el mercado cambiara a vuestro favor, pero esto es malinterpretar la naturaleza de la creación. Tu conciencia no depende de ninguna condición externa para su poder creativo. Cuando asumes el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido, todo el universo se reorganiza para hacer realidad esa suposición. Las personas, las circunstancias, los acontecimientos, todos son meros instrumentos para la exteriorización de tus suposiciones. No tienen poder para iniciar causas, solo pueden reflejar las causas que tú has iniciado en tu propia conciencia. Este principio elimina todo sentido de dependencia y victimismo. No estás a merced de las decisiones de los demás ni de las condiciones externas. Tú eres el poder opinante en tu vida, y todo el mundo objetivo es el servidor de tus suposiciones. Recuerdo a un caballero al que las autoridades médicas le dijeron que tenía una enfermedad incurable que empeoraría progresivamente. Los expertos no le dieron ninguna esperanza, pero en lugar de aceptar este veredicto, comenzó a asumir la sensación de perfecta salud. Cada noche, antes de dormir, construía una escena que implicaba que estaba completamente bien. Imaginaba a su médico expresando su asombro por su recuperación. Persistió en esta suposición a pesar de todas las pruebas físicas que indicaban lo contrario. A los 6 meses volvió al médico para hacerse unas pruebas y para sorpresa de éste no había rastro de la enfermedad. El médico lo calificó de milagro médico, pero no fue un milagro médico, fue un milagro de la conciencia. Verás, el poder creado no reside en el médico, en la medicina ni en ninguna agencia externa. Reside en tu conciencia. Cuando cambias tu concepto de ti mismo, cambias tu relación con todo lo que hay en tu mundo, incluido tu propio cuerpo. Ahora quiero abordar un aspecto crucial de la manifestación que muchos pasan por alto. Tu milagro no es algo separado de ti mismo. No estás tratando de atraer algo desde fuera. Estás despertando a la realidad de que todo lo que deseas ya existe dentro de ti en estado potencial. La manifestación no es atracción, es expresión, es la proyección de lo que ya existe en tu interior. Piensa en una bellota. Dentro de esa pequeña semilla existe todo el potencial de un poderoso roble. El roble no es atraído por la bellota desde el exterior. Se desarrolla desde dentro a medida que la naturaleza inherente de la bellota se expresa. Del mismo modo, tu milagro es la expresión natural del estado de conciencia que has asumido. Es el roble que emerge de la bellota de tu suposición. Esta comprensión transforma tu forma de abordar la manifestación. En lugar de intentar conseguir algo, te centras en ser algo, porque lo que eres es lo que expresarás, y lo que expresas es lo que experimentarás en tu mundo tridimensional. En la Biblia leemos:
Tened en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto no es blasfemia, es la afirmación de un hecho psicológico. Tu imaginación valorándote es Dios en acción. Cuando asumes la mentalidad de tener lo que deseas, estás ejerciendo el mismo poder creativo que creó el universo. Tu milagro no está por llegar. Existe ahora como una realidad presente en la imaginación. Y dado que la imaginación crea la realidad, el estado emocional que asumes hoy debe objetivarse en tu mañana. Esto es una ley, no suerte ni casualidad. Muchos de vosotros habéis pasado años afirmando pensamientos positivos mientras mantenías un estado emocional de carencia. Habéis recitado afirmaciones de abundancia mientras os sentíais pobres. Habéis declarado estar sanos mientras os sentíais enfermos. Habéis profesado amor mientras os sentíais no amados. Pero os digo que no es lo que afirmáis con los labios, sino lo que afirmáis con el sentimiento lo que crea vuestra realidad. Porque el sentimiento es la oración, y la oración es el sentimiento. Lo que sentís, lo atraéis. Lo que imagináis con sentimiento, os convertís en ello. Considerad la historia de Jacob y Esaú. Jacob, cuyo nombre significa suave, se cubrió con pieles de cabra para simular el pelaje de su hermano Esaú. Cuando su padre ciego, Isaac, lo tocó, creyó que era Esaú, y le dio a Jacob la bendición destinada al primogénito. Esta historia no trata del engaño, sino del poder de la suposición. Cuando supones el sentimiento de ser lo que quieres ser, aunque tu razón y tus sentidos lo nieguen, recibes la bendición, la manifestación de ese estado. Tu milagro ya es tuyo en la realidad invisible de la conciencia. La única distancia entre tú y su manifestación física es la distancia entre tu concepto actual de ti mismo y el concepto que asumirías si tu deseo ya se hubiera cumplido. Cierra esa brecha en la conciencia y cerrarás la brecha en la manifestación. Permíteme compartir contigo una técnica que ha ayudado a innumerables personas a salvar esta brecha. Es la técnica de vivir desde el final. Antes de dormir cada noche, construye en tu imaginación una escena que implique que tu milagro ya ha sucedido. Haz que esta escena sea lo más vívida y real posible. Involucra todos tus sentidos. ¿Qué verías? ¿Qué oirías? ¿Qué sentirías? ¿Qué olerías o saborearías? ¿Cómo te responderían los demás? Crea esta escena con tal claridad que parezca más real que tu dormitorio. Luego entra completamente en esta escena. No la observes desde la distancia. Sé parte de ella. Siente las emociones que sentirías si esto estuviera sucediendo realmente. Deja que la alegría, la gratitud, la paz y la emoción recorran tu cuerpo. Quédate dormido en este estado. El subconsciente es más impresionable cuando entras en el estado de sueño. Hazlo noche tras noche y empezarás a notar sutiles cambios en tu realidad cotidiana. Aparecerán oportunidades que antes no existían. Dispondrás de recursos que antes no tenías. La gente te responderá de forma diferente. Estas son las señales de que tu suposición está echando raíces y empezando a objetivarse en tu mundo. Pero no cometas el error de buscar tu milagro exactamente como lo has imaginado. El puente de incidentes que conduce a tu deseo puede tomar formas inesperadas. Confía en la sabiduría de tu mente más profunda para que tu deseo se cumpla de formas que tu intelecto no puede concebir. Tu papel es mantener la suposición del fin, no dictar los medios. Ahora enfrentémonos al gran enemigo de la manifestación, la duda. La duda no es lo contrario de la fe, es la fe en lo contrario. Cuando dudas, en realidad estás ejerciendo fe en lo que no quieres. Estás asumiendo el sentimiento de no tener, y esa suposición debe objetivarse tan pronto como la suposición de tener. El antídoto contra la duda no es el optimismo ciego, sino una comprensión más profunda del proceso creativo. Cuando surja la duda, no la combata ni la niegue. En cambio, reconózcala como una señal de que ha retrocedido temporalmente al antiguo estado de conciencia. Luego, vuelva suave pero firmemente a su nueva suposición. Persista en la suposición de que su milagro ya es suyo, y con el tiempo esa suposición se convertirá en realidad. Recuerde las palabras de Jesús: según tu fe, así te será hecho.
La fe no es un sentimiento, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Es la sensación de ya tener lo que deseas. Cuando mantienes este sentimiento a pesar de todas las pruebas en contra, estás ejerciendo la verdadera fe y tu milagro tiene que llegar. Quiero abordar algo que impide a muchos aplicar plenamente estos principios. El miedo a la decepción. Algunos de vosotros os resistís a asumir plenamente que vuestros deseos se han cumplido porque teméis el dolor de la decepción si no se materializan. Creéis que os estáis protegiendo, pero en realidad estáis garantizando la decepción que buscáis evitar, porque la ley de la asunción opera con precisión matemática. Lo que asumís, os convertís. Si asumes que tu deseo podría no cumplirse, esa misma suposición crea la condición para que no se cumpla. Pero si asumes con total convicción que ya se ha cumplido, nada en este mundo puede impedir su manifestación. El secreto está en transferir tu fe de la evidencia de los sentidos a la evidencia de la imaginación. Cuando puedas sentir la realidad de tu estado, imaginado con la misma intensidad con la que ahora sientes la realidad de tu estado físico, tu milagro estará asegurado. Considera la parábola de los talentos. El siervo que enterró su talento en la tierra lo hizo por miedo. Tenía miedo de perder lo que tenía. Pero el amo condenó esta acción, quitándole el talento y dándoselo al que tenía 10. Esta parábola ilustra una profunda ley psicológica. Lo que temes, lo atraes. Lo que intentas evitar, lo invitas. La única manera de poseer verdaderamente lo que deseas es asumir la sensación de que ya lo posees. Tu milagro no es una posibilidad lejana, es una realidad presente en la conciencia que espera ser reclamada. La elección es tuya. Seguirás viviendo desde la suposición de la falta, de la espera, de la esperanza de que algún día se cumpla tu deseo, o tendrás el valor de asumir ahora mismo que lo que deseas ya es tuyo. Te reto esta noche a que hagas un cambio fundamental en tu conciencia. Deja de pensar en ti mismo como alguien que está tratando de alcanzar una meta, y deja de pensar en ti mismo como alguien que ya la ha alcanzado. Deja de verte como alguien que está trabajando para estar sano y empieza a verte como alguien que ya está sano. Deja de sentirte poco querido y empieza a sentirte profundamente querido por lo que asumes que eres y por lo que eres en la conciencia que expresas en la realidad. El mundo exterior puede convencerte de que tu milagro es imposible. La gente puede decirte que eres poco realista, que debes aceptar tus limitaciones y conformarte con menos de lo que tu corazón desea. Pero yo te digo con absoluta certeza que las únicas limitaciones que existen son las que tú aceptas en tu conciencia. Cambia tu conciencia y cambiarás tu mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra no es una expresión pronunciada hace miles de años. Es el poder creativo de tu propia y maravillosa imaginación humana que opera ahora, en este momento. Cuando pronuncias la palabra en tu conciencia asumiendo el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido, estás invocando el mismo poder creativo que dio origen al universo. Tu milagro no requiere que seas especial, talentoso, educado, rico o bien relacionado. Solo requiere que comprendas y apliques el principio creativo que es tu derecho innato como ser humano. Este principio no hace distinción entre las personas. Funciona para cualquiera que lo aplique, independientemente de su origen, circunstancias o fracasos pasados. He visto a personas de todos los ámbitos de la vida transformar su realidad mediante el uso adecuado de la imaginación. He sido testigo de cómo personas sin educación formal han alcanzado cotas intelectuales fuera del alcance de los eruditos. He visto a personas físicamente frágiles recuperar una salud vibrante. He visto a personas en la indigencia alcanzar la prosperidad. He observado cómo personas solitarias y rechazadas se han visto rodeadas de amor y aceptación. Todo ello gracias al mismo principio que comparto con ustedes esta noche. El principio de que la imaginación crea la realidad. La cuestión no es si tu milagro es posible. La cuestión es si estás dispuesto a asumir la conciencia necesaria para su manifestación. ¿Estás dispuesto a abandonar tu concepto actual de ti mismo y asumir un nuevo concepto que se alinee con tu deseo?
¿Estás dispuesto a vivir desde el final, incluso cuando todas las pruebas sensoriales lo contradigan? ¿Estás dispuesto a persistir en tu suposición hasta que se convierta en realidad? Si tu respuesta es sí, entonces tu milagro no solo está por llegar, está aquí ahora, esperando a ser reconocido y reclamado, porque en el reino de la conciencia, donde comienza toda la creación, el tiempo y el espacio no existen tal y como los conocemos en el mundo tridimensional. Tu mañana existe ahora como una posibilidad presente. Al asumir la sensación de esa posibilidad como un hecho presente, colapsas el tiempo y traes tu deseo a tu hoy. Recuerda las palabras de las Escrituras. Antes de que llamen, yo responderé, y mientras aún hablan, yo oiré. No se trata de una promesa sobrenatural, sino de una afirmación de una ley psicológica. La respuesta a tu oración, tu milagro, existe incluso antes de que lo pidas. Existe como un estado de conciencia al que puedes acceder a través del portal de la imaginación. Cuando comprendas verdaderamente este principio, nunca más volverás a suplicar o rogar por tu bien. Nunca más te sentirás dependiente de circunstancias externas o de otras personas. Sabrás con una convicción inquebrantable que tu conciencia es la única realidad y que todo lo demás es su siervo. Te animo a que esta noche te embarques en un audaz experimento. Elige un deseo que te haya costado mucho manifestar. Tal vez sea una relación, una oportunidad laboral, un problema de salud o un objetivo financiero. Durante los próximos 30 días, comprométete a vivir completamente desde la premisa de que ese deseo ya se ha cumplido. Construye una escena que implique su cumplimiento y entra en ella cada noche antes de dormir. Durante las horas en que estés despierto, mantén conversaciones internas como si tu deseo ya fuera un hecho. No le cuentes a nadie este experimento. Guárdalo como un pacto sagrado entre tú y tu maravillosa imaginación humana. Al final de los 30 días, te sorprenderá cómo tu mundo exterior ha comenzado a reflejar tu suposición interior. Tu milagro no está sujeto al azar ni a la suerte. Se rige por la ley de la conciencia. Esta ley establece que todo lo que asumes como verdadero en tu conciencia debe objetivarse en tu realidad. No puede ser de otra manera, porque la conciencia es la única realidad y todo lo demás es simplemente su proyección. A lo largo de la historia de la humanidad, aquellos que han descubierto esta ley han realizado lo que el mundo llama milagros, pero no eran milagros en el sentido de violaciones de las leyes naturales, eran expresiones naturales de una ley superior, la ley de que la conciencia es la única realidad, y cuando la conciencia cambia, la realidad debe cambiar para reflejarlo. Al acercarnos al final de nuestro tiempo juntos, quiero enfatizar un punto crítico. Tu milagro no depende de nada externo a ti mismo, no depende de la economía, del gobierno, de las opiniones de otras personas, de tus experiencias pasadas, ni de tus circunstancias actuales. Depende únicamente del estado de conciencia que asumas y mantengas. Comprender esto te libera de la tiranía de las circunstancias. Ya no eres víctima de las condiciones, sino creador de las condiciones. Ya no estás a merced del mundo, sino que eres el dueño de tu mundo, porque el mundo no es más que tu conciencia objetivada. Te invito esta noche a abrazar esta verdad liberadora. Tu milagro ya es tuyo en tu conciencia. Reclámalo, siéntelo, vive desde él y observa cómo el muro exterior se remodela para adaptarse al patrón que has establecido en tu interior. Recuerda, el reino de los cielos está dentro de ti. Este reino no es un lugar sino un estado de conciencia. Cuando entras en el estado de tener tu deseo cumplido, has entrado en el reino, y desde ese reino, tu milagro se manifestará tan natural e inevitablemente como el amanecer sigue a la noche. No te rindas. Persiste en tu suposición, porque tu persistencia no es una lucha contra la realidad, sino la afirmación de una realidad más profunda, la realidad de la conciencia como único poder creativo en tu mundo. Tu milagro está aquí ahora, existe en este mismo momento en tu imaginación. Por la ley de la suposición, lo que existe en la imaginación debe objetivarse en tu realidad. Esto no es teoría ni especulación, es una ley. Y cuando te alineas con esta ley, nada en este mundo puede impedir que se cumpla tu deseo. Avanza con la convicción de que lo que has asumido en tu conciencia ya es tuyo en tu experiencia.
Vive desde esa convicción y observa cómo el milagro se desarrolla ante tus ojos, no como algo nuevo que llega a tu vida, sino como la expresión natural de lo que ya has aceptado como verdadero, la única realidad, la realidad de la conciencia. Te dejo con esta promesa: todo lo que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis. No creáis con vuestro intelecto, sino con vuestro sentimiento. Sentid ahora la realidad de vuestro deseo, y en un futuro próximo tendréis en vuestras manos la manifestación de lo que ya habéis tenido en vuestra conciencia. Vuestro milagro no está por llegar, ya ha llegado. Reconocedlo, reclamadlo y será vuestro, porque vosotros sois el poder operativo y vuestra conciencia es la única realidad.